va a 1.016.675 delitos en lo que va de enero a la fecha. Y no solamente la cuestión del robo, es amenazas, es homicidio, son lesiones calificadas, es violación. Y por esa razón, el día de hoy, nosotros estamos proponiendo al Senado de la República que se modifique el artículo 10º que permita que una persona pueda tener arma ya no solamente en su casa, que pueda tener un arma también en su domicilio donde tiene su negocio, y que también pueda traer un arma en su auto como extensión del domicilio para su autoprotección y la protección de su familia. Es gravísimo lo que está pasando. En pleno periférico, ustedes han sido testigos que cualquiera se acerca con una navaja, con un cuchillo, con un arma y asalta 5 o 6 carros a la vez. Cualquiera se mete a una casa sabiendo que la persona que está ahí adentro es absolutamente indefensa. Esta reforma es para que el delincuente sepa que si se mete a un negocio, si se mete a una casa o para un auto, él también corre el riesgo de que la persona esté armada y pueda usar la legítima defensa. No hay razón por la cual un ciudadano no pueda autodefenderse. Así lo estableció la segunda enmienda de los Estados Unidos desde su fundación, y así lo estableció la Constitución de 1824, la del 57 y la de 1917. Los mexicanos tenemos derecho a la legítima defensa, y si un delincuente se mete a mi casa o va a mi negocio, por lo menos va a saber que del otro lado puede haber alguien que tenga un arma para responder a esa agresión. Sé que es una iniciativa muy polémica, pero nada más en Colima, en lo que va del año, ha habido 172 robos a negocios. Nada más en mi estado, que es un estado pequeño. Ya en otros estados como Aguascalientes o Guanajuato, la Coparmex se ha pronunciado porque en lo que va del año ha habido más de 20 robos a negocios de sus socios. Y no hay forma que se defiendan. Por esta razón, vamos a buscar que se apruebe la reforma al 10º constitucional, y una vez que se apruebe la misma, ya está aquí la iniciativa para modificar el artículo 16, 15 y 16 de la Ley Federal de Fuego y Armas y Explosivos, para que las personas puedan legítimamente tener en su negocio y traer en su carro un arma que les permita defenderse de la delincuencia ante la imposibilidad del Estado, ante la imposibilidad del gobierno de hacerlo. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Sí, senador, me pregunta Juan Arbizu, del periódico Universal. Buenas tardes, senador Preciado. Oiga, este tipo de propuesta de que una persona, jefe de familia, pueda portar un arma de su automóvil, esto nos haría necesario mercado legal de armas, armerías nacionales, capacidad de comprar cartuchos legalmente, y incluso la capacitación para poder usarlos, porque si no estaríamos en graves riesgos. ¿Usted considera esto así? ¿Usted ampliaría este tipo de propuestas para que fuera integral? Sí, por supuesto. Dentro de la propuesta de la reforma a la ley secundaria se establece que es la Secretaría de la Defensa la que regularía la compra y venta de armas. Sería la Secretaría de la Defensa quien reciba, junto con la Secretaría de Gobernación, a la persona que desea adquirir un arma o registrar una que ya posea. Y eso va a permitir varias cosas. En primer lugar, va a permitir hacerle un estudio físico y psicológico a la persona que trae o que va a portar un arma y ver si se la autoriza o no. Van a revisar sus antecedentes penales, que no haya sido condenado por un crimen violento, que no haya sido condenado por lesiones, homicidio, y obviamente una vez que se analice esto y su situación de seguridad, para qué quiere tener el arma en su negocio o en su auto, entonces tendría una autorización del gobierno, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero eso también permite hacer otras cosas que no se hacen en este país. Este país está inundado de armas. La mayor parte han llegado de los Estados Unidos de manera ilegal. Otras llegaron de manera
legal, entre comillas, como el programa Rápido y Furioso, que metió más de 2,000 armas. Pero lo que sí permitiría es tener un registro de quién tiene arma en su negocio, quién tiene arma en su domicilio y quién tiene arma en su carro. Por eso cuando muchas personas ven las series norteamericanas como CSI, pues es muy fácil a veces dar con el homicida porque saben quién compró el arma, a dónde la llevó, a quién se la prestó y en qué casa está, qué tipo de arma y qué tipo de persona. Entonces es muy fácil darle seguimiento. El problema es que cuando no hay registro, cuando no hay permiso, pues la gente trae un arma de manera ilegal. Y estos 78,000 muertos que nos está heredando el sexenio de Peña Nieto, pues están quedando impunes porque nadie sabe qué tipo de armas se utilizaron para asesinar a muchísima gente. Creo que efectivamente tendría que ser un comercio, pero controlado por el gobierno. Tendría que ser permisos controlados por el gobierno y tendríamos que llevar registros del gobierno que nos permitiera de alguna forma tener un control de a quién se le está asignando un arma para su autoprotección y legítima defensa.